Buenas noches, presentación final del trabajo Legislación Laboral, grupo número 8, Ricardo Riaño Ospina. Dentro de esta presentación hago énfasis sobre dos temas. Del capítulo 2, obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. Del capítulo 3, lo concerniente al salario y sus elementos constitutivos. De acuerdo a eso, damos inicio entonces al capítulo 2. Y en este tema hay una dependencia jurídica, o sea, está establecido que el empleador es quien paga las remuneraciones al trabajador. El empleador es quien dirige las tareas, el empleador es el quien mantiene el orden, el empleador es quien garantiza el empleo al trabajador. Pero el trabajador también tiene algunas obligaciones, entre otras, cumplir instrucciones que lee el empleador, cumplir órdenes del empleador, proponer ideas. El trabajador debe proponer ideas en la mejora o en beneficio del trabajo. El empleado debe aportar su conocimiento para el trabajo que desarrolla. Dentro de la dependencia económica, el trabajador presta los servicios en beneficio o en provecho del empleador, quien asume los riesgos del negocio o la empresa. Tendencia técnica. El trabajador debe ajustarse a los procedimientos y modalidades de ejecución con sus tareas indicadas por el empleador. Como él es quien imparte, el empleador imparte las órdenes, entonces el trabajador las cumple y a cambio de eso le pagarán su salario respectivo. Las jornadas de trabajo. Dentro de las jornadas de trabajo la duración no debe ser de 8 horas diarias y no mayor a 48 horas semanales. Si en caso de que haya tiempo extra, pues considerará y se pagará dentro de su forma normal, dependiendo como hora extra. Cuando el empleador dé el salario a su trabajador, debe emitirle un recibo en el cual más o menos debe contener los datos del empleador, datos del trabajador, detalles de la remuneración y otros datos obligatorios, como pueden ser descuentos si los hay, asignación salarial por las horas extras o tiempo laboral cumplido. Los deberes del trabajador. Dentro de los deberes del trabajador están, primero, cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo de conformidad a las reglas de buena fe y diligencia. El trabajador siempre debe demostrar buena voluntad con su trabajo y cumplirlo a cabalidad. Segundo, observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten. El empleador adoptará dentro de la compañía o empresa unas normas de seguridad e higiene del trabajo que el trabajador está obligado a cumplir. Tercero, cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas, o sea, el empleador puede asignar unas personas dentro de las cuales estarán unos órdenes jerárquicos de supervisores, gerentes, bueno, en fin, de acuerdo a su estructura, y el trabajador debe cumplir y ceñirse a esa reglamentación que el empleador fije. Cuarto, no concurrir con la actividad de la empresa en los términos fijados en la ley. No concurrir en las actividades de la empresa en los términos fijados de la ley. Debe el trabajador cumplir todo lo estrictamente necesario y lo regido por la ley. Quinto, contribuir en la mejora de la productividad. El trabajador, ya lo decíamos, debe aportar su máximo conocimiento en pro de la productividad para sacar a la empresa adelante. Eso en resumidas cuentas en cuanto al tema que hablábamos de obligaciones y prohibiciones. Pues hay algunas prohibiciones también, por ejemplo, que podíamos mencionar con respecto al empleador. El empleador no puede exigirle a su trabajador cobros por haberlo empleado en la empresa o algo así parecido. Tampoco puede imponerle órdenes para que siga determinada religión o grupo político, o mucho menos irle a restringir el voto obligatorio, restringírselo, no lo puede hacer. Eso es de libre albedrío del trabajador. Tampoco el empleador puede hacerle descuentos de nómina al trabajador sin previa autorización, bien sea de parte del trabajador y que hayan acuerdos
pueden darse por cooperativas o entidades de beneficio que el trabajador acuerde con el empleador. Tampoco debe haber los trabajadores obligaciones de carácter religioso, ya lo decía, o político, o restringirle el voto. Dentro de las prohibiciones del trabajador, el trabajador tampoco debe incumplir con la jornada diaria de trabajo, salvo o previa autorización del empleador. Si se ausenta sin su autorización, puede ser causal de despido. El trabajador no debe disminuir el ritmo de trabajo, lo decíamos, eso está dentro de las prohibiciones. El trabajador no debe sustraer de la empresa los útiles de trabajo o las materias primas o productos elaborados. Eso es totalmente prohibido. Dentro del capítulo 3, a tratar el salario y sus elementos constitutivos, está lo importante que es el salario, que es la retribución a cambio del trabajo prestado por el trabajador. Eso lo establece la ley y lo fija dentro de un artículo que determina estos parámetros. Y también están fijado el salario mínimo dentro de un jornal que se le paga al trabajador. Hay diferentes modalidades de salario. El concepto de salario se divide en jornal y sueldo. El jornal es el salario estipulado por días. El sueldo es el salario estipulado por periodos mayores de un día, en ese caso la mensualidad. Otro elemento constitutivo del salario son los viáticos. Y se establece que el salario destinado a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento no solo tiene por finalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación. Eso es lo que significa viáticos. Protección del salario. Ya lo habíamos tratado anteriormente, aquí ya está expuesto. Y entre otros dice, se prohíbe al empleador vender a sus trabajadores mercancías o víveres a menos que otorgue libertad absoluta para hacer sus compras donde quiera y de publicidad. Queda prohibido y se tiene por no hecho el pago que se haga al centro de servicio de lugares de recreo, en expendio de mercancías o de bebidas alcohólicas, o a no ser de que se trate de trabajadores del establecimiento donde se haga el pago. Según el artículo 149 del Código, el empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario sin ordenanza suscrita por el trabajador para cada caso o sin mandamiento judicial, para ese caso los embargos que se den. Volviendo al caso del salario, entonces está el salario mínimo. El salario mínimo legal vigente en este momento es 616.000 pesos. Y el subsidio de transporte es de 72.000 pesos. Eso fue instituido a partir del 1 de enero y eso se hace por concertación entre las centrales obreras y el gobierno nacional, y eso lo fijan por ley. Para el caso del salario integral, de acuerdo al artículo 132 del Código, cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos, ese es el salario integral. Valdrá la estipulación escrita de un salario que, además de retribuir el trabajo ordinario, compense el valor de prestaciones, recargos y beneficios correspondientes al trabajo para esta modalidad de salario. Salario en especie constituye toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que recibe el trabajador como contraprestación directa al servicio, tales como alimentación, habitación o vestuario. La protección del salario. Se prohíbe al empleador vender a sus trabajadores mercancías o víveres, al menos que otorgue libertad absoluta para hacer sus compras donde quiera y de publicidad, ya lo habíamos dicho. Otros rubros que no hacen parte del salario: el viático, suma de dinero que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador. Propinas, auxilios de transporte, propinas en el caso que el empleador quiera suministrarle al trabajador por el cumplimiento de una meta laboral o algunas cosas así que acuerden, y le dé una propina. Esto no hace parte del salario. Tampoco el auxilio del transporte. El auxilio del transporte es instituido por ley.
Características del concepto de salario. Periodos de pago, ya lo habíamos hablado. Puede ser quincenal, semanal, mensual, a destajo, bueno, como acuerden. La estipulación en pesos colombianos, para el caso de nosotros, aquí en Colombia. Prohibición del trueque, no se puede a cambio del trabajo le voy a dar un bien, tal cosa, tal otra, no, no se puede. Se establece que debe ser una remuneración en plata, a cambio del trabajo que ejecuta. Lugar y tiempo de pago también se establece, puede ser en un banco en el que el trabajador escoja y el empleador le girará o le consignará en su cuenta el producto de su trabajo. Salario sin prestación del servicio. No puede darse el salario sin la prestación del servicio. No está obligado a suministrarlo esto el empleador. Siempre y cuando el trabajador ya ejecute su trabajo, recibirá su salario. A trabajo igual, igual salario. Cuando un trabajador, por orden del empleador, lo lleva a cumplir una función de orden jerárquico superior a la que actualmente desempeña, debe recibir ese salario o su remuneración debe ser igual a ese trabajo. Por eso dice el término de trabajo igual, igual salario. Eso también se debe cumplir. Retención y deducciones. La legislación contempla a partir del Código Sustantivo del Trabajo, se entenderá que podrán existir retenciones en los sueldos bajo los siguientes parámetros. Eso es instituido y eso es por ley. El salario mínimo no es embargable. Cuando una persona gana el salario mínimo no se lo pueden embargar. No se puede efectuar retención o deducción sin mandamiento judicial, ya lo habíamos dicho, o acuerdo entre el trabajador y empleador. Si se debe hacer la retención, se debe tener en cuenta el valor del salario mínimo mensual legal vigente al momento de la retención. El empleador debe descontar al mes la quinta parte del resultado. O sea, es permitido descontarle hasta la quinta parte del salario devengado, eso en el caso del salario mínimo. Descuentos. Los descuentos permitidos, ya lo habíamos mencionado. Sin embargo, hago unos comentarios también. Descuentos permitidos, conceptos de cuotas sindicales y de cooperativas y cajas de ahorro, autorizadas en forma legal, cuotas con destino al seguro social obligatorio y de sanciones disciplinarias impuestas de conformidad con el reglamento de trabajo debidamente aprobado. Eso ya es cosa aparte que se den, que hayan esos descuentos o acuerden esos descuentos. Descuentos prohibidos, o sea, descuentos que no se pueden hacer, descuentos o compensaciones por concepto de uso o arrendamiento de locales, herramientas o útiles de trabajo, deudas del trabajador para con el empleador, sus socios, sus parientes o sus representantes. Esto no puede darse. Ya dentro de estos parámetros del salario, entonces hay muchas cosas también por hablar, pero dada que esta participación es muy rápida y muy resumida, entonces agradezco su atención prestada y espero haber cumplido con el objetivo.